No tenía otra opción más que pelear, pero nunca se había peleado alguna vez en su vida, se decía a sí mismo, y trata de balancear sus brazos aleatoriamente. El tipo se estaba burlando de él hasta que Kim les dice a los demás bravucones que vengan a por él, y uno de ellos trata de darle un golpe, pero Kim lo había mandado a volar varios metros de distancia. Ahora todos los bravucones que estaban ahí ya lo habían decidido. Después de aquel suceso, Kim se retira del escenario hasta que de repente conocemos a un chico que se encuentra haciendo su servicio militar llamado Kim, quejándose por el exceso de actividades que tenía por hacer, cuando de repente un chico al lado suyo aparece de la nada y le ofrece una pequeña salchicha. Kim le pregunta de dónde rayos sacó eso, por lo que el chico le responde que se acaba de teletransportar a la tienda más cercana para comprarlo. Ese chico se llamaba Smoke y era uno de sus compañeros en aquel entonces cuando Kim hacía su servicio militar, que solían pasar el rato juntos en sus horas de descanso. Pero el único problema que tenía Kim con su compañero es que ese tal chico siempre le platicaba a él sobre sus aventuras de viajes que ha tenido gracias a su teletransportación, hasta que un día, cuando ya estaban a punto de dormirse, Smoke le pregunta a él si le gustaría que lo traslade a una zona fría, ya que hacía tanto calor esa misma noche que no podían dormir. Kim ya estaba un poco fastidiado de sus bromas y decide seguirle el juego y acepta su propuesta. Al siguiente día los chicos estaban despertando, pero Kim empezaba a preguntarle con un tono burlón a Smoke que supuestamente lo llevaría en una zona fría anoche, pero el chico con una cara algo confundida le responde que fueron, pero hacía tanto frío que terminaron volviendo y le pregunta a Kim que si no lo recuerda. Él estaba desconcertado, diciéndose a sí mismo que en este mundo hay mentirosos, pero sin duda alguna él rebasaba esos límites. Han pasado 8 años desde aquel entonces. El prota actualmente se encuentra trabajando en una tienda de conveniencia en la que tenía una vida bastante ordinaria, mientras pensaba que ya es pronto de que busque a una mujer con quien casarse y tener unos cuantos hijos y ganar lo suficiente para comprarse una casa. Esa clase de vida quería vivir él, hasta que un día de estos, mientras trabajaba, había entrado un extraño tipo. Él estaba sorprendido por su tipo de look de aquella persona, y cuando está por cobrarle sus compras, el tipo mira fijamente a Kim y lo reconoce de inmediato y lo empezaba a saludarlo, recordándole que antiguamente eran ex compañeros del servicio militar. Kim estaba algo confuso, pero al verlo detenidamente lo había recordado al fin de aquella persona que solía pasar sus días en su servicio militar. Tras una pequeña charla trivial, Kim, al ver que su antiguo compañero se estaba comiéndose una salchicha, le recuerda aquella vez cuando le decía sus pequeñas bromas hacia él sobre que él era capaz de teletransportarse de un lugar a otro, por lo que Smoke, con una cara confundida, le dice que no eran bromas, realmente es capaz de teletransportarse. Kim, al ver aquella cara inexpresiva nuevamente como la de aquel entonces, empezaba a sentir algo de furia, mencionándole al chico que solo sea honesto, es prácticamente imposible que exista esa clase de habilidad en este mundo. Smoke, al oír esas palabras, se mantiene en silencio y le ofrece su mano como señal para que la sujete. Kim estaba algo indeciso si seguirle nuevamente su juego como los viejos tiempos y decide darle una última oportunidad a esto. Smoke, algo contento, le dice que se sujete fuerte y Kim no lo podía creer. Ellos dos se habían teletransportado arriba del edificio. Smoke le pregunta a Kim sobre qué le pareció su pequeño vuelo y le dice que continuarán hablando cuando bajen de nuevo, por lo que Kim, aún en shock, le decía que está bien. Smoke le agarra del hombro y se lo lleva nuevamente a la tienda. Tras unos cuantos minutos, mientras que el chico le estaba explicando su vida a él, por el otro lado, Kim aún estaba en shock y apenas su cabeza estaba procesando lo que acaba de ocurrir. El hecho de que realmente los superpoderes existan en este mundo era algo bastante inesperado, le decía a Smoke. El chico se levanta para despedirse de él, pero no sin antes de decirle a Kim si le gustaría tener un superpoder al igual que él. Sin duda alguna le echaría una mano y se despide de él dejándole su número telefónico si es que está interesado. Unas horas después, Kim estaba pensando que si realmente Smoke lo ayudara a que consiga tener un superpoder, él no se lo podía creer y empezaba a imaginarse lo increíble que sería tener un superpoder que le beneficie en sus jornadas de trabajo, ya que se le facilitaría, y tras pensarlo mucho, al final decide reunirse
reunirse con Smoke en uno de sus días libres. Llegando finalmente el día cuando se reunieron, Smoke le da algunos aparatos a Kim que son esenciales para que una persona común pueda adquirir superpoderes, mencionándole a él que esos aparatos ya están casi escasos y técnicamente es casi imposible encontrarse con algunos de ellos. El prota le pregunta por qué le da algo tan valioso a él. Smoke le contesta que porque es la primera persona agradable que ha conocido. Cuando anteriormente ellos realizaban su servicio militar, él siempre era el primero en cuidar a la gente herida, y cada vez cuando él se metía en problemas, siempre llegaba Kim para detenerlo y buscar una solución a eso. Y desde aquel entonces se ganó su confianza, ya que no le cuenta estas clases de cosas a nadie. Kim, al escuchar aquellas palabras, se pone un poco avergonzado y de una buena vez Smoke le explica de cómo usar los aparatos, indicándole que se lo tiene que poner, por lo que Kim sigue las instrucciones de Smoke. De repente la radio empezaba a emitir algunos extraños sonidos hasta que de repente se apaga y deja de funcionar. Kim le pregunta a Smoke que si logró adquirir superpoderes, por lo que el chico con una gran sonrisa le responde que fue todo un éxito y ahora tendrían que pasar a la siguiente etapa, y era averiguar qué tipo de superpoder ha adquirido. Y asienta una lata y le dice que se concentre en ella para probar qué clase de superpoder ha obtenido. Tras esto, Kim pone toda su concentración en la lata, pero al parecer no pasó absolutamente nada, y un poco enojado le dice a Smoke de cómo demonios se supone que descubra su habilidad, si para empezar no sabe cuál es. Smoke le contesta que tiene razón, y en ese momento se le ocurre una idea. Agarra su lata y procede a lanzárselo a un tipo que estaba pasando por ahí, y usa su teletransportación para desaparecer, y en un costado aparece para ver el espectáculo que está por suceder, hasta que de repente el desconocido hombre, que estaba muy furioso, saca su pistola apuntando al prota. Kim estaba demasiado asustado, no sabía qué hacer en este momento. Estaba pensando que si realmente va a morir. El señor estaba llegando a su límite, estaba a punto de dispararle hasta que... No podía creer que lo hayan mandado a volar con un solo golpe. De repente Smoke aparece al lado suyo. Estaba sorprendido de lo que acaba de presenciar, mencionándole que su superpoder tal vez sea la velocidad o posiblemente la superfuerza. Pero de pronto el hombre saca su arma nuevamente y procede a dispararle a Kim. El hombre no podía creer lo que estaba viendo sus ojos. La bala que había disparado había sido detenida por su mano y se desmaya por tal asombro. Smoke ahora ya estaba completamente seguro sobre qué superpoder tenía Kim. Varios días después se encuentran en medio de una instalación abandonada, pero de repente Smoke agarra un bloque de piedra y procede a pegarle directamente a la cabeza de Kim. Pero como lo suponía, no le hizo ningún daño a él. Por el otro lado, el prota sentía que ese pedazo de escombro era demasiado suave, como si una almohada se tratase. Después de esto, Smoke le pone a prueba y le pide que mande a volar esa caja fuerte que pesa aproximadamente 300 kilos. Kim intenta hacerlo y manda a volar a esa caja fuerte a varios metros de distancia. Smoke ahora ya daba por hecho su conclusión. Su superpoder le daba una defensa absoluta, tanta que las balas no son ningún problema, y tenía una fuerza descomunal. En otras palabras, era un superhumano. Kim estaba maravillado de su nueva habilidad. Varios días después, el prota aún continuaba con su vida ordinaria. A pesar de haber conseguido un nuevo superpoder, nada a su alrededor había cambiado. Pero de pronto aparece Smoke nuevamente para visitarlo. Mientras tenían una conversación trivial, Kim le pregunta a Smoke que si no se le ha cruzado la idea de llevarse todo el dinero de una caja de seguridad de un banco con el superpoder que posee. Smoke le responde que no tiene el derecho de hacerlo solo porque tiene la capacidad, mencionándole que no lo necesita, ya que gana un buen dinero siendo repartidor, ya que gracias a su habilidad no le cuesta absolutamente nada de trabajo. Mientras tanto, Kim le comenta que comparado con su habilidad con la de él, es bastante inútil. Smoke le dice lo contrario, que su habilidad en realidad es bastante increíble, que si se lo propone puede convertirse en una clase de superhéroe con la fuerza que posee. Ese era un gran sueño a comparado con la de él, ya que su meta era poder ir a la luna, pero eso ya iba en contra de sus capacidades, ya que es capaz de teletransportarse a cualquier lugar del mundo, pero la luna era una excepción. Ese era el límite de su superpoder, que puede sonar para él que su habilidad rompa el sentido común del pensamiento humano, pero para Smoke era una realidad que forma parte de su vida cotidiana. Mientras seguían conversando, estaba por venir un cliente a comprar una caja de tabacos, pero Kim nota que el tipo tiene un pequeño moretón en su cara, hasta que de repente entra un tipo reclamándole a su asistente del tiempo que lo ha hecho esperar, y
procede a darle un gran golpe dirigida a su estómago. Kim y Smoke estaban presenciando lo que acaba de ocurrir. Su asistente le estaba rogando su perdón, pero de pronto llega Kim a detener al tipo. El tipo le dice que no tiene idea con quién rayos se está metiendo y trata de darle un golpe a Kim, pero fácilmente es detenida por él. Kim se había olvidado completamente que ahora tenía un superpoder y trata de presionar un poco el brazo del tipo. El hombre se estaba retorciéndose de dolor hasta que de repente ve el nombre de nuestro protagonista y se impresiona al verlo nuevamente, mencionándole que ellos solían ser compañeros de la secundaria. Kim estaba bastante confundido por aquellas palabras del tipo, pero al verlo detenidamente ahora ya lo había recordado. Él era el bravucón de su escuela llamado Choi. Se nos cambia la escena cuando él solía disfrutar sus días de estudiante, hasta que un día ese tal bravucón estaba golpeando a uno de sus compañeros de clases. Él no podía seguir presenciando aquella escena y detiene la pelea comentándole al matón que se detenga de una buena vez, pero... El matón le dice que no se atreva a mirarlo de esa forma. Sumamente le causaba asco su mirada de héroe, y cuando estaba a punto de seguir golpeando a su compañero, es detenido por Kim. Él ya estaba fastidiado de aquel chico, pero al ver las pequeñas miradas de los estudiantes que lo veían en un costado, no lo veían exactamente a él por miedo, sino ellos miraban fijamente a Kim por su gran determinación apoyándolo. Choi, con una pequeña sonrisa, un pensamiento se le cruzó por su mente, así que el villano era él mismo y Kim era el héroe de la historia, y se retira del salón, no sin antes de decirle a Kim que no tiene pensado seguir esta clase de historia genérica. Todos sus compañeros estaban elogiando a Kim por enfrentarse al bravucón más peligroso de toda la escuela, y esa fue la última vez que Kim vio a aquel chico, pero ahora lo tenía enfrente de sus ojos. Choi le comenta que aún sigue teniendo aquel rostro que tanto le disgusta, y a pesar de ser uno de los mejores estudiantes de la escuela, se encuentra actualmente trabajando en una tienda. Qué patético, le decía a Kim, y procede a retirarse de la tienda. Su asistente, antes de irse con él, le comenta a Kim que tenga mucho cuidado ahora en adelante, ya que su jefe no es el tipo de persona que deja pasar ese tipo de cosas por alto. Mientras Choi estaba contemplando la vista, tenía un fuerte dolor en su mano. Él ahora estaba decidido, ahora tendría que vengarse de ese tipo. Al siguiente día en la noche, Kim se andaba tomando una pequeña ducha, pero cuando se ve en el espejo ve que este ha ganado algo de músculo y se preguntaba que si es debido a su nuevo superpoder. Con una gran sonrisa sale a caminar un rato para despejar su mente, cuando de repente viene un señor a pedirle ayuda comentándole que hay una persona herida, por lo que Kim decide ir con aquel tipo, pero se encuentra con la inesperada sorpresa que el tipo realmente lo condujo aquí para traerlo junto a una pandilla de gángsters. Kim les pregunta quién demonios son, por lo que los tipos le responden que solo obedecen órdenes. Kim ahora ya lo había comprendido. Ese bastardo de Choi que se había topado en la tienda había enviado algunos cuantos hombres para vengarse de él. De repente uno de los bravucones le da tremendo golpe a Kim con un bate de béisbol, pero se sorprende al ver que el bate se haya roto, pero más aún que esa tal persona no le haya causado ningún daño ese golpe que acaba de recibir. Kim no tenía otra opción más que pelear, pero nunca se había peleado alguna vez en su vida, se decía a sí mismo, y trata de balancear sus brazos aleatoriamente. El tipo se estaba burlando de él hasta que... Kim les dice a los demás bravucones que vengan a por él, y uno de ellos trata de darle un golpe, pero... Kim lo había mandado a volar varios metros de distancia. Ahora todos los bravucones que estaban ahí ya lo habían decidido. Después de aquel suceso, Kim se retira del escenario hasta que de repente... Kim había sido atropellado. Por el otro lado, el conductor manda su reporte a su jefe que ha cumplido con su misión, pero... El conductor no podía creer lo que estaba viendo hasta que... Kim agarra el teléfono del tipo diciéndole al bastardo de Choi de qué diablos tiene pensado. Por tan solo herir un poco de su orgullo, iría tan lejos para solamente matarlo, comentándole que se vaya al diablo. De pronto el conductor se estaba riendo al escuchar aquellas palabras, pero Kim al parecer no se lo tomó con gracia y le da un gran golpe al tipo. Mientras tanto, Choi, después de escuchar aquellas palabras de esa persona que detesta, se dirige directamente a enfrentarse a una pandilla completa él solo. Él quería confirmar algo. Por el otro lado, uno de los pandilleros estaba a punto de salir de la habitación hasta que de repente se topa enfrente de Choi y...
Uno de ellos intenta atacarlo, pero fácilmente es vencido por él. De repente, el jefe de la pandilla saca su navaja para atacarlo, diciéndole la razón de su visita. Choi le responde que solo quiere confirmar algo. Así es, él vino solamente para confirmar su fuerza. Al parecer, habían venido refuerzos. Con una gran sonrisa se dice a sí mismo que faltaba algo. Ahora podrá confirmar su fuerza que posee aún más. Su asistente lo estaba esperando afuera hasta que ve a su jefe cubierto de sangre, mientras comentaba que él, en realidad, es fuerte. Pero desde aquel día, cuando ese chico agarró su mano, no podía zafarse de él. Él realmente sentía que su mano se pudiese haber roto, pero además de eso, sus 5 subordinados que había enviado fueron derrotados por Kim, pero lo que en verdad lo dejó con la boca abierta era que incluso después de haber sido atropellado se había levantado como si nada. Absolutamente no tenía ningún sentido. ¿Cómo rayos ese bastardo se hizo tan fuerte? Se decía a sí mismo. De repente se le viene un flashback, empezaba a recordar aquella escena nuevamente, la vez que le dijo a Kim que él era el héroe y él el villano. Choi empezaba a reírse. Al parecer, esta clase de cosas existen. No lo podía soportar. Le desagradaba la idea de que su papel sea el villano, pero por el otro lado su asistente tenía una mirada sospechosa. Varios días después, Kim se encontraba en un restaurante hasta que repentinamente llega el tipo con lentes que se había topado en la tienda aquella vez. El tipo le comenta al prota que tiene una pequeña charla que hablar con él. Le menciona que él sabe todo sobre él, que se había enfrentado a 5 personas y salir totalmente ileso, y además había sido atropellado por un auto, pero se levantó como si nada hubiera pasado. ¿Pero cómo demonios hizo eso?, le preguntaba a Kim. Pero cuando el prota estaba a punto de desviar la conversación, el tipo de lentes lo detiene, ya que no tenía ningún interés saber el motivo. Lo que era importante ahora mismo es que su jefe no lo dejaría en paz. Después de aquel acontecimiento, su orgullo fue herido por él, ya que su fuerza no le hizo ningún tipo de daño, comentándole que al final de cuentas su jefe va a continuar haciendo de las suyas para arruinarle su vida. Pero le menciona a Kim antes de que esto suceda por qué no mejor detenerlo, ya que él posee una gran fuerza, tanta que tiene la capacidad de enfrentarse con su jefe, preguntándole por qué no vengarse de la persona que intentó matarlo. Kim no estaba conforme por aquellas palabras, pero de repente el tipo de lentes le menciona que según su plan, él puede obtener como mínimo 2.000 millones de wones. El prota estaba impactado al escuchar esas palabras, mientras que el tipo le pregunta qué le parece ahora, pero le da otras razones para que se encargue de su jefe, ya que sus negocios básicamente consisten a lo ilegal, como la distribución de ciertas sustancias ilegales, préstamos ilegales y un sinfín de cosas. Pero Kim le pregunta al tipo por qué le menciona todo esto a él. El tipo de lentes va directo al grano y le dice que ataque la oficina de su jefe y saque todo el dinero en la caja fuerte que se encuentra ahí, junto con unos papeles de préstamos pertenecientes a él, ya que tenía una gran deuda por pagar, y esos papeles eran la evidencia de eso. Él solo necesitaba deshacerse de esas hojas para que se libre de su gran deuda, y se despide de él diciéndole que mañana le informará a detalle sobre cómo lo llevarán a cabo. Llegando ese día exacto, el tipo se despide nuevamente de Kim, seguidamente después de haberle informado todo sobre el Peram, pero de repente un extraño tipo les toma una foto a lo lejos. Mientras tanto, Kim estaba pensando que si realmente será capaz de hacer tal cosa. En primer lugar, se cuestionaba que esto era realmente lo correcto. Ese dinero había sido obtenido de manera ilegal, pero tras pensarlo mucho, se justifica que ese tipo trató de matarlo y era un delincuente que necesitaba ser arrestado por la policía. Pero antes de hacerlo, se lo quería informar a su buen amigo Smoke y le manda un mensaje en donde rayos está, por lo que Smoke le manda una foto donde se encuentra en Hawái y que estará con él en unos cuantos segundos. Tras esto, el chico se teletransporta enfrente de él, regalándole a Kim un postre hawaiano, comentándole de qué quiere hablar con él. Media hora después, tras escuchar su charla, se rehúsa completamente. Robar dinero estaba completamente mal. Kim le responde que no lo malinterprete, mencionándole que ese tal tipo que se toparon en la tienda tenía una organización que ganaba dinero ilegalmente, que hace de todo tipo, desde distribución de ciertas sustancias, apuestas ilegales y préstamos ilegales, y lo más importante, él trató de matarlo. En conclusión, él junto con su organización son unos bastardos que han conseguido dinero
dinero haciendo cosas ilegales de todo tipo. Robarles ese dinero no era malo, sino era justicia, le decía a Smoke. Smoke lo estaba pensando en profundidad, que estaba bien y que estaba mal, pero sí que encontraba un poco de avaricia en aquellas palabras dichas por Kim, pero al final de cuentas decide que está de acuerdo con él, comentándole que si necesita algo de ayuda le echará una mano, pero solo cuando realmente la necesite, mencionándole sobre aquella conversación que tuvieron antes, que con su superpoder se puede convertir en una clase de superhéroe, diciéndole sobre esta situación es bastante similar, ya que está derrotando a los chicos malos. Aunque Kim le disgustaba la idea, ya que él no quisiera convertirse en un superhéroe, él solo quiere tener una vida normal. Días después, el prota recibe una llamada del tipo con lentes y le comenta que el plan se ejecutará el día de mañana. Kim se impresiona al saber que mañana mismo irían a robar el dinero, pero al final de cuentas termina aceptando y el tipo le dice que le enviará la ubicación y lo estará esperando para el día de mañana. Choi estaba demasiado furioso con su asistente por atreverse a ocultarle tal cosa y les manda órdenes a todos sus subordinados que traigan refuerzos para el día de mañana, pero lo que él no sabía es que ese día iba a ser su último día. Kim los había vencido sin ninguna complejidad alguna, mientras le reclamaba al tipo de lentes que supuestamente no iba a ver nadie. Choi estaba impactado, no lo podía creer. ¿Cómo rayos ese tipo se hizo tan fuerte? En aquel entonces él era un debilucho. Kim le pregunta a Choi de qué tanto le molesta de él, por qué intentó matarlo. Choi empieza a recordar aquellas escenas donde Kim lo detiene, respondiéndole de cómo se atreve a ser tan arrogante. No entendía por qué sus golpes no le hacían ningún daño y... Kim había visto la caja fuerte que contenía todo el dinero y le dice al tipo de lentes que lo espera afuera, diciéndole a él que ahora se encargaría de todo. El prota levanta al bastardo de Choi y le dice que le escupa la contraseña, pero Choi se rehúsa a decírselo. Kim le dice que no lo repetirá otra vez y le diga la contraseña. Choi con una sonrisa le dice que todo es inútil, pero el prota lo suelta y se dirige hacia la caja fuerte y con un solo golpe logra romper la puerta de metal de la caja. Choi estaba impactado, se decía a él mismo que él no era humano. ¿Quién rayos era realmente Kim? Y le pregunta de cómo demonios obtuvo ese extraño poder. ¿Qué clase de truco usó? Le decía muy enojado. Kim con un tono burlón le pregunta que si realmente tiene curiosidad en saber la verdad, pero al final de cuentas le dice que no se lo puede revelar a cualquiera. Él ya había terminado de guardar todo el dinero en una bolsa y de repente había aparecido Smoke. Ellos ya estaban preparados para darse la fuga, cuando de pronto escuchan algunas sirenas de unos policías que ya habían rodeado todo el lugar. Choi con una cara gratificante les menciona que había llamado anteriormente a los policías para arruinarles su plan y sean arrestados al igual que él, comentándoles que ya no tienen escapatoria. Ahora todo lo que le importaba a Choi era ver sus caras de miedo. Smoke al escuchar aquellas palabras lo único que puede hacer es aguantar su risa y él junto con Kim les menciona a Choi que su amigo también tiene un extraño poder al igual que él y le da un billete de obsequio a Choi antes de irse a la fuga. Choi no podía creer lo que acaba de presenciar. Ellos dos habían desaparecido y con una gran furia maldice a ese par de bastardos con toda su alma y es arrestado por todos los oficiales que se encuentran en la escena. Próximamente, han pasado 3 años y en la vida común de Kim ve nuevamente a ese bastardo de Choi, pero ahora él estaba volando. No entendía lo que estaba pasando. Al parecer, Choi, al igual que él, logró obtener superpoderes y esta vez está de regreso para vengarse de él y le lanza un carro enfrente de todo el público, pero Kim logra detenerlo. Todos los medios estaban impactados. Al parecer, una verdadera historia de un villano y héroe está por comenzar.